Bueno chicos, bienvenidos a una nueva videoclase del curso de programación en visualbasic.net utilizando interfaces gráficas de usuario. En esta videoclase vamos a ver la entrada de datos por teclado. ¿Pero en qué consiste esto de la entrada de datos por teclado? Consiste en introducir o almacenar un valor dentro de una variable pero en tiempo de ejecución. A diferencia de como lo veníamos haciendo en videoclases anteriores, que teníamos una variable, por ejemplo, una variable llamada número, y por medio del operador igual o el operador de asignación le asignábamos un valor, por ejemplo el número 5. Ese número 5 lo almacenábamos en la variable número de forma directa, es decir, antes de ejecutar nuestro programa. La entrada de datos, por el contrario, nos permite introducir ese mismo número 5, pero al ejecutar nuestro programa, es decir, introduciéndolo por teclado, sin necesidad de asignarlo directamente antes de ejecutar nuestro programa. Esa es la diferencia. La entrada de datos por teclado nos permite introducir valores, pero en tiempo de ejecución. Ese es el concepto como fundamental de este. Vamos a ver en nuestro entorno de desarrollo Visual Studio un pequeño ejemplo para que veamos el funcionamiento de la entrada de datos, que de ahora en adelante la vamos a utilizar bastante, así que vamos a ello. Bueno, ya dentro de Visual Studio lo que vamos a hacer ahora es ajustar el tamaño del formulario que viene por defecto al crear nuestro proyecto. Entonces lo que vamos a hacer es presionar un clic sobre el formulario, y al presionar un clic sobre el formulario nos va a aparecer una serie de recuadros pequeños. Estos recuadros pequeños nos van a permitir ajustar el tamaño del formulario al tamaño que nosotros deseemos. Entonces, por ejemplo, si yo presiono clic sobre clic sostenido y arrastro hacia adentro, ajusto el ancho del formulario. Voy a ponerlo lo más pequeño que pueda y ya tengo el formulario más pequeño en cuanto al ancho se refiere. Si quiero ajustar el alto, pues realizo lo mismo, presiono clic sostenido y arrastro hacia arriba hasta el tamaño que nosotros deseemos. Luego de esto voy a agregar un par de componentes que nos van a permitir comprender la temática que estamos viendo en esta videoclase, que es la entrada de datos por teclado. Entonces, para ello vamos a tener presionado el formulario y nos vamos a ubicar en el cuadro de herramientas. Este cuadro de herramientas es el que nos permite obtener los componentes que queremos agregar a nuestro formulario. Entonces, si nos ubicamos en donde dice todo Windows Force, vamos a presionar clic sobre esta opción y nos van a aparecer todos los componentes que nos ofrece el entorno de desarrollo Visual Studio para las interfaces gráficas. Entonces vamos a bajar un poco con este scroll y vamos a escoger el componente Textbox. Vamos a escoger este componente. Ya después de haber escogido el componente, si lo vamos a arrastrar al formulario, tenemos que presionar clic sostenido sobre él y arrastrarlo hacia el formulario, de modo que lo podemos colocar en la posición que nosotros deseemos. En este caso lo voy a colocar aquí y ya tengo mi componente Textbox agregado al formulario. Bueno, luego de haber colocado nuestro primer componente en el formulario, vamos a ingresar un segundo componente, el cual va a ser el componente Button. Presionamos clic sostenido sobre él y lo arrastramos al formulario en la posición deseada. Luego de haber introducido los dos componentes al formulario, que por cierto tenemos una casilla de texto por un lado y por otro lado tenemos un botón.
Las casillas de texto, las características principales de esta es obtener información e introducir información. Nos permiten hacer esas dos funciones principalmente. Nos permiten introducir información en ella, pero también nos permiten mostrar información en ella. Por otro lado, los botones nos permiten ejecutar alguna acción cuando presionamos clic sobre él. Al presionar clic sobre él, se va a desencadenar alguna acción que nosotros programemos. Para esta videoclase vamos a realizar un pequeño ejemplo en el cual vamos a introducir un valor en la casilla de texto. Por ejemplo, vamos a introducir el número 5 y al presionar este botón nos va a aparecer en una ventana de MSGBox ese valor introducido, en el cual también lo vamos a poder concatenar con una cadena que diga el valor introducido es y tiene que aparecer el valor que introduzca el usuario por medio de esa casilla de texto. Entonces vamos a empezar a realizar todo el código concerniente a este ejemplo. Bueno, antes de entrar a codificar el ejemplo de esta videoclase, vamos a explicar muy brevemente para qué sirven estos dos paneles. Yo les llamo paneles, pero no sé si realmente se llaman así. Por un lado tenemos el panel de explorador de soluciones, que lo que nos permite es visualizar la solución que estamos trabajando actualmente, como el proyecto, en este caso yo lo he llamado entrada datos, y los componentes que integran ese proyecto. Por ejemplo, aquí tenemos el componente form1, que es el que estamos trabajando actualmente y que además pues integra ese proyecto. Aquí vemos los recursos y los componentes que integran el proyecto, en este caso entrada datos. Por otro lado, el panel de propiedades lo que nos permite es cambiarle las características a un componente. Es decir, si yo le quiero, por ejemplo, cambiar el texto al formulario, que en vez de decir form1 diga otra cosa, por ejemplo, entrada datos, tengo que dirigirme a una propiedad en específico, y esa propiedad en específico es la propiedad text. Esa propiedad text lo que nos permite es cambiarle el texto a un componente, en este caso el formulario. Entonces, para cambiarle el texto a un componente, seleccionamos el componente, en este caso el formulario, y por medio de esa propiedad borramos el valor que tenga por defecto, en este caso form1, y colocamos el valor que nosotros queremos. En este caso voy a colocarle entrada datos, y al presionar clic de nuevo sobre el componente vemos que efectivamente se realizan los cambios. Ya no dice form1, sino que dice entrada datos. Si de igual forma quiero cambiar el texto al botón, pues selecciono el botón y realizo el mismo proceso. Me dirijo a la propiedad text del botón y coloco, por ejemplo, mostrar, y vemos que efectivamente se le cambia el texto al botón. Otra cosa que tenemos que tener muy en cuenta es identificar los componentes que integran nuestro proyecto. Es decir, que al momento de ir al código fuente de nuestro programa, tenemos que identificar el nombre de nuestro componente para poder usarlo en el código fuente. Entonces, para ello seleccionamos el componente, por ejemplo, seleccionamos el botón y nos situamos en una propiedad llamada name. Esta propiedad name lo que nos permite es colocarle un nombre identificativo a nuestro componente, y ese nombre identificativo es el que nos va a permitir utilizarlo en el código fuente. En este caso, por ejemplo, voy a llamarle al botón btn mostrar. Por convención se suelen colocar, en este caso a los botones,
las letras BTN para hacer referencia al botón, y luego se coloca pues otro texto identificativo para saber que se trata de ese botón en específico. En este caso el botón se llama mostrar, le he colocado como texto mostrar y lo he colocado en el nombre identificativo BTN mostrar para hacer referencia a ese botón. Entonces, luego de haber colocado el nombre identificativo del botón, también vamos a realizarlo con la caja de texto o el text box y vamos a colocarle txt valor. De igual forma que el botón, le colocamos estas tres letras txt para hacer referencia a una caja de texto. Esto es por convención, no es obligación colocarlo, pero si quieres llevar buenas prácticas de programación, debes de realizarlo de esta manera. Entonces, luego de haber colocado el nombre identificativo a nuestros componentes, también lo podemos hacer con el formulario, pero para esta ocasión vamos a dejarlo por el nombre que viene por defecto. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es identificar el componente que va a ejecutar la acción de nuestro programa. Ya sabemos que para este ejemplo, dicho componente es el botón mostrar, porque va a ser este, al ser presionado o al presionar clic sobre él, va a mostrar lo que introduzca el usuario en la caja de texto y lo va a mostrar por medio de una ventana MSGBox. Entonces, para codificar dicha acción, vamos a presionar doble clic sobre el componente del botón. Entonces presionamos doble clic, esperamos a que cargue y automáticamente el entorno de desarrollo Visual Studio nos construye el procedimiento donde vamos a codificar lo que va a realizar el botón al presionar clic sobre él. Vemos que efectivamente nos muestra el nombre identificativo que le dimos por medio de la propiedad name cuando creamos el botón. A esto me refería cuando le damos un nombre por medio de la propiedad name para identificarlo en el código fuente del formulario. Entonces vemos que es muy importante darle nombres identificativos por medio de esta propiedad. También observamos que después del nombre identificativo nos muestra el evento asociado a ese componente. En este caso es el evento clic, es decir, al presionar clic sobre el botón mostrar debe ejecutar todo lo que esté dentro de este procedimiento, es decir, todo el código que realicemos dentro de la palabra private sub que comienza y de la palabra sub que termina. Todo lo que esté dentro va a ser ejecutado al presionar clic sobre el botón. Dicho esto, vamos a construir ahora la ventana MSGBox que va a mostrar lo que colocó el usuario en la casilla de texto. Entonces colocamos MSGBox y dentro de paréntesis colocamos el nombre identificativo de la casilla de texto, en este caso, txt valor para hacer referencia a la casilla de texto, y luego de colocar el nombre identificativo colocamos un punto y colocamos la propiedad text. La propiedad text, aparte de obtener, de modificar el texto de un componente, nos permite obtener el texto también de dicho componente. Entonces nos viene bien utilizar la propiedad text para obtener lo que colocó el usuario en la casilla de texto. Entonces, teniendo en cuenta esto, ya tenemos nuestro ejemplo realizado. Entonces, ¿qué va a hacer nuestro programa? Al presionar clic sobre el botón mostrar, me va a mostrar por medio de una ventana de diálogo MSGBox lo que introdujo el usuario en la casilla de texto. Eso es lo que va a realizar nuestro programa. Vamos a ejecutarlo por medio del botón iniciar para ver si efectivamente es así. Esperamos a que ejecute. Y vemos que efectivamente nos muestra el formulario con
el componente de la casilla de texto y con el botón mostrar. Entonces, si yo por ejemplo coloco el nombre de María, al presionar clic sobre el botón mostrar, me debe mostrar por medio de la ventana de diálogo el nombre de María. Presionamos clic sobre el botón mostrar y vemos que efectivamente nos muestra el valor de María, que es el mismo que colocamos en la casilla de texto. Entonces nuestro programa está funcionando correctamente. Si colocamos un número, también nos debe aparecer lo mismo, por ejemplo el número 15. Presionamos clic en mostrar y efectivamente nos muestra el valor que colocamos en la casilla de texto, que en este caso fue 15. Presionamos aceptar y ya está. Este es el ejemplo de la entrada de datos por teclado y espero que lo hayan comprendido al máximo cuál es la diferencia entre la entrada de datos y la asignación de valores a las variables antes de ejecutar el programa. La diferencia entre estos dos. Bueno chicos, no siendo más, nos vemos en la próxima videoclase. Que estén bien. Si les gustó el video, por favor suscríbete y regálame un me gusta. Nos vemos en la próxima clase.